El cerebelo y ¿qué más? Tronco cefálico. Vale, muy bien. Si yo te pregunto dónde se localiza el cerebro, ubicación. Por debajo, arriba. Por debajo, por encima. No, ya sé, esa es una relación. Está por encima, el tronco cefálico y el cerebro. Pero ¿dónde está ubicado el cerebro? En la bóveda craneal. No en el cráneo, básicamente, ¿sí? Ocupando las fosas craneales. ¿Qué fosas craneales ocupa? Anterior y medio. ¿Correcto? Porque la posterior, ¿qué lo ocupa? Cerebro. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. Ya sé que también el cerebro está cubierto de ¿qué? ¿Qué lo protege? La dura pierna. ¿Qué lo protege? Las meninges. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acuérdense que meninges o que tabiques están interactuando directamente con el cerebro. ¿Cuál es? La hoz del cerebro. ¿Qué más? La tienda del hipófisis y la tienda del cerebelo. Están justamente en relación al cerebro. Muy bien, el cerebro, ¿cuánto pesa su cerebro? ¿Cuánto creen que pesa su cerebro? 50. Aproximadamente 1 kilo 200 es lo que pesa tu cerebro. Más o menos como un turrón de Doña Pepe. Qué rico. ¿No? O un pan. ¿Ya? Eso es más o menos lo que pesa nuestro cerebro. Muy bien. Ahora, escuchen lo siguiente. La superficie del cerebro presenta lo siguiente. Presenta surcos y presenta circunvoluciones. Los surcos son los que estamos viendo por aquí, y los surcos limitan estos elementos que ves en el centro llamados circunvoluciones. De la superficie del cerebro presenta surcos y circunvoluciones. ¿Cuántos hemisferios tenemos? Tenemos 2 hemisferios, derecho e izquierdo. ¿Correcto? La parte anterior del cerebro se llama polo anterior y la parte posterior del cerebro se llama polo posterior. El cerebro tiene además un surco, justamente que divide los 2 hemisferios. El surco se va a llamar surco interhemisférico. ¿Quién ocupa el surco interhemisférico? La hoz. ¿La hoz de qué? Del cerebro. El surco interhemisférico está ocupado justamente por la hoz del cerebro. Muy bien, cuando vemos el cerebro, si ustedes ven su mano y hacen esto, ahí tienen un cerebro. La parte más abultada, que viene a ser sus nudillos, vendría a ser el polo anterior, ¿correcto? Y la parte de su muñeca vendría a ser el polo posterior. El cerebro también va a formar lo siguiente. Hemos dicho que los surcos están en toda la superficie del cerebro. Los surcos se dividen en tres grupos. Los surcos de primer orden, los surcos de segundo orden y los surcos de tercer orden. Primer orden se les conoce con el nombre de cisuras. ¿Correcto? Son surcos profundos, bastante notorios, que se encuentran en la superficie del cerebro. Las cisuras principales que presenta el cerebro, ¿cuáles son? La cisura de Rolando, ¿correcto? La cisura de Rolando, la cisura de Silvio, que está acá, la cisura de Silvio, y la cisura calcarina, que está en esta altura. Pues son 3 cisuras principales que tiene el cerebro. ¿Cuáles son? Rolando, Silvio y perpendicular externo, no calcarina, perpendicular externo. Estas cisuras principales, o llamadas también surcos de primer orden, dividen al cerebro en lóbulos. Entonces, si esta es la cisura de Rolando, el lóbulo que se encuentra por delante, ¿qué lóbulo es? Frontal. Lóbulo frontal, porque se encuentra en relación al hueso frontal. El lóbulo que encuentro entre la cisura de Rolando y la perpendicular externa se llama lóbulo parietal, porque está en relación de los huesos parietales. La cisura que se encuentra por detrás, mejor dicho, la cisura que está aquí, perpendicular externa, limita todo este lóbulo llamado lóbulo occipital. Y finalmente, la cisura de Silvio limita el lóbulo que está aquí abajo. ¿Lóbulo qué? Temporal. Entonces, ¿cuántos lóbulos tenemos en cada hemisferio? En la cara externa del cerebro existen 4 lóbulos que son visibles. ¿Cuáles son? Frontal, parietal, occipital y temporal. Pero dentro de la cisura de Silvio existe un quinto lóbulo. O sea, si esta cisura la abrimos, vamos a encontrar un lóbulo llamado lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula, que es el quinto lóbulo que está por dentro justamente de la cisura de Silvio. Muy bien, luego tengo los surcos de segundo orden. Los surcos de segundo orden son surcos menos notorios, pero son los surcos que limitan las circunvoluciones. Entonces yo tengo 2 circunvoluciones que son importantes que se acuerden. ¿Cómo se llama la cisura? Rolando, muy bien. Y acá tengo un surco llamado surco prerolándico. Y acá tengo un surco llamado posrolándico. Por lo tanto, lo que encuentro en el centro se llama circunvolución.
La circunvolución que está por delante de la cisura de Rolando se llamará así. Circunvolución ¿qué? Perrolándica. Y la que tengo atrás, porrolándica. Si nos acordamos cuando hablamos de las vías ascendentes y hablamos de médula, la circunvolución llamada circunvolución perrolándica, ¿qué función tenía? ¿Qué función tenía? Movilidad, no. Motor. Motor. ¿Y la porrolándica? Sensitiva. ¿No es la que mandó ahí? Entonces, área motora, área sensitiva del cerebro. Entonces, circunvolución perrolándica, área motora, circunvolución perrolándica, área sensitiva. Y finalmente tenemos los surcos de tercer orden, que son surcos que nacen en un surco de segundo orden. Son surcos, como dicen, digamos, mucho más pequeñitos, mucho menos marcados, ¿correcto? Que los tenemos en toda la superficie del cerebro, ¿correcto? Entonces, pónganse a ver, pónganse a estudiar que el cerebro, en la superficie del cerebro, no solamente tengo estas dos circunvoluciones, sino tengo muchas circunvoluciones. Ejemplo, en el lóbulo frontal, tengo la circunvolución frontal superior, frontal medio, frontal inferior, ¿correcto? Que eso no lo voy a detallar ni les voy a preguntar en el examen, pero ténganlo en cuenta. En el lóbulo temporal tengo la circunvolución parietal superior e inferior. En el occipital tengo la circunvolución occipital superior, media e inferior. En el lóbulo temporal tengo la circunvolución temporal superior, media e inferior. Y así se va dividiendo el cerebro, ¿no? Muy bien. Habíamos visto también que el cerebro tenía, en los hemisferios, tenían de manera general dos funciones. ¿Qué funciones tendrán en todos los hemisferios? A ver, acá está tu cerebrito, acá tienes una parte de tu cerebro, tienes dos hemisferios de tu cerebro, y ya, a ver, vamos a ver. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. De manera general, ¿de qué se encargaba tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo? De manera general. A ver. ¿Cuál de los dos es el racional? El izquierdo. Este es el racional. ¿Correcto? ¿Y el artístico? ¿Correcto? Entonces, de manera general, nuestro cerebro tiene esa, digamos, configuración. Lo que está en el lado izquierdo viene a ser todo lo racional, que tiene que ver justamente con el razonamiento, con el lenguaje articulado. No te desmayes, por favor. ¿Correcto? El lenguaje escrito, la habilidad científica, habilidad numérica, ¿correcto? Y el control, justamente, el control de la mano derecha. O sea, todo lo que tiene que ser racional, la matemática, la lógica, ¿correcto? Está regido por el hemisferio izquierdo, ¿correcto? El hemisferio derecho, ¿de qué se encarga? De la intuición, ¿correcto? De la imaginación, del sentido artístico, ¿correcto? Del sentido musical, de la percepción tridimensional y finalmente de regir los movimientos de la mano derecha. Estamos hablando de derecho. Hemisferio derecho. ¿El izquierdo es el racional? No, la mano izquierda no. Derecho. Estamos hablando del derecho. Mano derecha. Mano derecha. Perdón, mano izquierda, tienes razón. Entonces, es la mano contraria. A ver, entonces, el hemisferio racional es el izquierdo, el artístico es el derecho. Entonces, a ver, hay cuestiones que ya hablamos que el varón lo tiene más desarrollado que la mujer. La lógica es más del varón que la mujer. Lo racional es más desarrollado por el varón que la mujer. La ubicación tridimensional es más desarrollada en el varón que la mujer. Algunos no desarrollan bien, pero... Ah, puede ser, pues no, nada es perfecto en la vida, ¿no? Pero por decir, como les estaba, no sé si les comenté a ustedes, hay un programa que se llama, está en el Discovery, ¿no? Sí, Discovery. No sé cómo se llamaba. Ah, no, Cazadores de Mitos no es. Porque está llegando de hecho. Hacerlo justamente con la inteligencia, ¿no? Ya. Ya. Juegos mentales, ¿correcto? Juegos mentales. Y donde se prevé justamente los juegos mentales se pone justamente en práctica esto, ¿no?
hay dos situaciones. Hay un carro con una maletera en la cual se le dice a un grupo de hombres que tienen que ordenar todas las cosas que tienen ahí tiradas en esa maletera, ¿correcto? Y las mujeres de la misma manera, ¿no? Ordenen todo lo que tienen ahí tirado en esa maletera. Son la misma medida y tienen las mismas cosas. ¿Quién creen que los dos puede ordenarlo fácilmente? ¿El varón o la mujer? No, varones. Ahí los varones. Por el peso. Las mujeres son más ordenadas. La mujer puede ser más ordenada de repente, ¿no? Pero ubicación, digamos, en cuanto a dimensiones, en cuanto a proporción, tiene más, digamos, manejo espacial del varón que la mujer. ¿Correcto? Su ubicación también tiene más desarrollo del varón. Si a una mujer le preguntas cómo llegas a una determinada calle, se pierde, ¿no? En un varón le dices, llega acá y llega al sol. Es mentira. Por Mentira, ejemplo, mi tacos esposa, por no. decir, cuando va por la Costa del Rey, escuchen, cuando va por la Costa del Rey, se pierde por las entradas. No saben que pasa todos los días y no sabe por qué entrada a su hijo. No ¿En serio? arrancarle ¿En su serio? esposa, bro. Entonces, en cambio, el varón, inmediatamente ubicamos, ¿no? A dormir con el Muy bien. A ver, escuchen, chicos. ¿Qué más estamos hablando? Ya. Entonces, permanentemente algunos también entran en conflicto también aquí con su cerebro. ¿Por qué? ¿Dónde está lo emocional? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Lo emocional dónde está? ¿Hemisferio derecho o izquierdo? Derecho. ¿Lo racional? Cuando te peleas con tu flaca, Allá izquierda. Ahí se hizo. ahí entras en conflicto, ¿no? Derecho o izquierdo, no lo racional. Ya, te pido más, te quiero dejar. No, pero después el bobo te lo mismo, ¿no? Conflicto. ¿Ya? Entonces, eso también tenganlo en cuenta. Ya sabes. Mira por acá. Cara interna del cerebro. A ver, chicos. Cara interna del cerebro. Observen la cara interna del cerebro. Si vieron la cara externa del cerebro, era una cara convexa tanto adelante hacia atrás como arriba hacia abajo. La cara interna del cerebro es totalmente plana, ¿correcto? La cara interna del cerebro es totalmente plana. Y lo más importante o relevante que vemos en la cara interna es esta estructura que está aquí en el centro, llamado cuerpo calloso. El cuerpo calloso une los dos hemisferios cerebrales, haciendo, digamos, de una vía de comunicación entre los dos hemisferios. Inmediatamente debajo de este cuerpo calloso, que se divide en pico, rodilla, cuerpo y rodete, inmediatamente encuentro esta zona. Cuando hay un espacio, se llama ventrículo lateral. Pero cuando está cubierto por una membranita, a manera de un tabique, a ese tabique se le llama septum lúcido. Septum lúcido. Inmediatamente por debajo vemos este elemento que está por aquí, llamado trígono cerebral o fornix, que es esto aquí, que limita la parte inferior. Toda esta zona, esta masa ovalada, se le conoce con el nombre de tálamo. Por delante del tálamo estamos viendo el nervio óptico, justamente en su punto de inicio, que es el quiasma óptico. En cuanto a los glóbulos que se forman, vamos a ver las siguientes cisuras. Esta era la cisura calcarina que hace un rato les había mencionado, ¿correcto? La cisura perpendicular interna, ya vieron externa. El surco, o mejor dicho, la cisura de Rolando, con el surco prerolándico y el surco posrolándico, y por lo tanto se forman los siguientes lóbulos. Inmediatamente por encima y por delante del cuerpo calloso encontramos esta circunvolución, denominada circunvolución del cuerpo calloso. Debajo de la cisura calcarina encuentro la circunvolución de la língula. Entre la cisura perpendicular interna y la calcarina encuentro esta estructura de forma triangular, llamado lobulillo de la cuña. Por delante del lobulillo de la cuña, es decir, el surco posrolándico al surco perpendicular o la cisura perpendicular interna, el lobulillo de la precuña o lobulillo cuadrado. Entre el surco prerolándico y el posrolándico, el lobulillo paracentral. Y todo lo demás que tengo aquí viene a ser la cara interna de qué lóbulo? Frontal. Frontal. Cara interna del lóbulo frontal. Eso es lo principal, lo más importante que vemos aquí en cuanto a la cara interna de nuestro cerebro. Temporal y el lóbulo occipital. ¿Correcto? Muy bien. En el lóbulo anterior, que viene a ser justamente la cara inferior del lóbulo
frontal, estoy viendo inmediatamente por debajo la presencia de este elemento, que es un elemento, como están viendo, alargado, que viene por acá, llamado la cintilla olfatoria. La cintilla olfatoria viene a ser el primer par craneal, que está formado por el bulbo olfatorio y la cintilla propiamente dicha. La cintilla se apoya en un surco llamado surco olfatorio. Al costado vemos una cisura o un surco que tiene la forma de una H, llamados de manera general surcos orbitarios. Por lo tanto, ¿quién se apoya aquí? ¿Quién estaría acá si se llama surcos orbitarios? Los órbitas. Está justamente sobre el techo de las órbitas. Correcto, surco orbitario. Muy bien, vamos un poquito más atrás y vemos estos elementos. Aquí estamos viendo el quiasma óptico. El quiasma óptico viene a ser la unión del nervio óptico que se junta a este nivel y luego nuevamente se vuelve a separar en una sola unidad, ¿no? Entonces acá está el nervio óptico acá, y están unidos por el quiasma óptico. Inmediatamente detrás del quiasma óptico tenemos la glándula hipófisis, que está a este nivel. Luego tenemos algo que conocemos, el espacio interpeduncular, con la presencia de los cuerpos mamilares, ¿correcto? Y la sustancia perforada posterior. Hacia los lados encontramos justamente el lóbulo temporo-occipital y hacia atrás encontramos lo que viene a ser el rodete del cuerpo calloso. Eso es lo que encontramos en esta área, corresponde justamente al cerebro. Y eso es importante, ¿no? Se dijo en el video que cada parte del cerebro se había podido distinguir que áreas determinadas del cerebro se encargaban de una función específica. Se habló que teníamos un cerebro primitivo. De manera general le llaman el cerebro reptiliano. ¿Correcto? Reptiliano, ¿por qué? Porque es lo más primitivo que tenemos en cuanto al desarrollo, digamos, de nuestra cognición. Cuando hablamos de lo primitivo, es decir, funciones básicas. ¿Cuál es la función básica que tiene el ser humano? Oler, ¿correcto? Oír y ver. Funciones básicas, ¿no? Cualquier ser viviente lo hace, ¿no? Oye, huele, puede oler o puede oír. Entonces, veamos de esta manera que la parte posterior, ¿qué lóbulo sería este? Occipital, se encarga de la función de ¿qué? De la visión, área visual del cerebro. Entonces, justamente la parte posterior del cerebro, el lóbulo occipital, es el área, se encuentra el área de la visión, ¿no? O área de la visión. ¿Qué más tenemos? En la parte frontal, hacia la cara inferior, tenemos el área de la olfacción. En el lóbulo temporal, en la parte superior del lóbulo temporal, encontramos el área de la audición. Otras áreas que pueden ser importantes: el área motriz del lenguaje, es decir, del lenguaje articulado. Esa área específica se denomina área de Broca. Entonces, si yo pregunto qué es el área de Broca, es el área del lenguaje articulado. ¿Dónde se encuentra el área de Broca? ¿En el lóbulo qué? Frontal. Frontal, correcto. Muy bien. Otra área importante, el área de Wernicke. Está aquí. ¿En qué lóbulo está el área de Wernicke? Parietal. Lóbulo parietal. ¿Y de qué se encarga justamente el área de Wernicke? Se encarga del sector cognitivo-lingüístico. ¿Qué tiene que ver lo cognitivo? El razonamiento, el pensamiento, etc. O sea, que por decir, si yo veo algo visual que me llama la atención, inmediatamente mi cerebro lo interpreta con lo que tiene almacenado. Entonces, cuando mi cerebro utiliza las imágenes, ¿no?, que tiene ya establecidas en el cerebro, y ese lenguaje y establecido en el cerebro, yo simplemente, ¿qué hago? Emito algún tipo de respuesta de tipo lingüístico, ¿correcto? Y eso tiene que ver justamente con el área de Wernicke. Acá está por decir, cuando ustedes aprendieron a hablar, la pronunciación de las vocales, de las consonantes, del lenguaje que han desarrollado en el español, de repente por ahí el lenguaje, digamos, otro lenguaje como el inglés o el portugués, todo esto se encuentra aquí, en el área de Wernicke, lóbulo parietal, ¿no?
Y hablamos también de otros lóbulos importantes, lo que viene a ser la corteza primaria, área motora y área sensitiva. ¿Correcto? Ahora, estas áreas fueron estudiadas justamente por Brockman. Brockman fue un neurólogo que hizo los primeros experimentos en monos para ver dónde estaba establecida cada área del cerebro, cada función del cerebro. Y lo que hizo con cada monito fue destapar el cráneo y estimular, digamos, visualmente, auditivamente y ver a través de electrodos cómo, digamos, reaccionaba cada área y las comenzó a relacionar justamente con la función que él estaba estableciendo. Él encontró que teníamos un total de 48 áreas distintas para determinados estímulos. En la actualidad se sabe que existen más de 500 áreas para determinados instintos que han sido, digamos, señalados a través de tomografías, resonancias magnéticas, digamos, ya de manera menos invasiva que, digamos, un monito que está tapándole la bóveda craneal. Imagínense un ser humano, para determinarle cómo funciona su cerebro, le destapan el cráneo y lo miran, ¿no? Entonces, esto resultó muy importante. Ustedes saben que en la actualidad se puede retirar un pedazo de cerebro y, digamos, la persona puede vivir aparentemente sin mayor problema. ¿Sí? Ustedes saben que hay una enfermedad en la cual se forman quistes en el cerebro. ¿O no saben que hay una enfermedad que forma quistes en el cerebro? Es muy común.